Adelante, Gabriel. Bueno, Buenas tardes y gracias. sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el acuífero de Ginebra está reconocido por instituciones internacionales como la UNESCO por dos motivos. Primero, es un acuífero transfronterizo y es el primero que logró un acuerdo político y administrativo para su uso. Ah, Segundo motivo, es un acuífero recargado artificialmente desde 1980, o sea, 37 años sin mayor problemas. Pueden en esta imagen ver que Suiza es un país muy pequeño en el medio de Europa. No es parte de la Unión Europea. Ginebra está situada en la parte más occidental de Suiza. El cantón de Ginebra tiene una frontera de 200 kilómetros con Francia, pero solo 6 kilómetros tocan el resto de Suiza. Eso explica por qué Ginebra está muy implicada en la cooperación transfronteriza. El cantón tiene 4 acuíferos principales. El agua potable se suministra desde 2 estaciones de bombeo en el lago, que representa más o menos 80% del agua potable anualmente, y 11 pozos que bombean agua subterránea desde 2 acuíferos. El acuífero de Ginebra se extiende desde el lago hasta el extremo occidental del cantón. Este es el acuífero más grande. Tiene 10 pozos en el lado suizo y 5 en el lado francés. Entonces, como pueden ver, es un acuífero transfronterizo. El acuífero es formado por depósitos fluviales y glaciales. Esta es la formación acuífera. Es extremadamente permeable, 10-3 metros por segundo, y es bastante notable debido a sus características geológicas y hidráulicas. Desde 1980, una planta de recarga artificial del acuífero a partir del río Arve funciona con una capacidad entre 7 y 10 millones de metros cúbicos. Ahora le explico la razón de esa planta y de su papel importante en la cooperación transfronteriza. Regresamos al siglo pasado. Se ve que entre 1940 y 1960 el nivel del agua subterránea disminuye lentamente, pero sin efectos graves. Entre 1960 y 1980, las necesidades aumentaron y el bombeo condujo a un primer pico en 1962, seguido por un segundo pico en 1971. A esa temporada, pues los franceses empezaron a bombear. Entonces el acuífero fue sobreexplotado con extracciones hasta 14 millones de metros cúbicos por año. Este exceso de bombeo redujo el nivel del agua subterránea en más de 7 a 9 metros en 20 años. El agua subterránea estaba en un estado de uso excesivo y se debían tomar medidas apropiadas. Se ha decidido una gestión hidráulica urgente con 2 opciones. La primera opción, considerando la disminución de las extracciones, era la construcción de una nueva planta de potabilización del agua del lago. La segunda opción, fortalecer la capacidad natural del acuífero a través de la recarga artificial. 2 criterios para esa opción. Primero, una garantía de abastecimiento, entonces, es decir, una diversificación de los recursos de agua entre el lago y el acuífero.
Y el segundo criterio, un criterio económico, porque hay una diferencia de costo entre una planta de recarga y una nueva estación de bombeo en el lago. Se constituyeron dos equipos de gestión al mismo tiempo, uno dedicado a cuestiones técnicas y científicas para resolver el problema de la sobreexplotación. Entonces aquí, como ve, era una estación experimental con proyecto de infiltración. Y el otro equipo, dedicado a cuestiones administrativas y políticas. En vista de imponer restricciones de uso hasta que el sistema de recarga esté operativo y establecer una distribución equitativa de los costos. Se estaban llevando a cabo negociaciones con varias autoridades locales y nacionales en Francia con el fin de establecer un sistema conjunto de gestión del agua. En 1977 se demostraron los beneficios de un sistema de recarga de acuíferos. Entonces, para todos los beneficiarios, disponibilidad de 15 millones de metros cúbicos de agua potable almacenados en el acuífero. Para las compañías de aguas suizas, capacidad de bombear todos los pozos existentes sin nueva construcción de una planta usando agua del lago. Para las comunidades francesas, extracción de cantidades de agua suplementarias pagando los costes más allá de la asignación mínima anual de 2 millones de metros cúbicos al año. Explicaré más allá lo que significa eso. Todos los costos de la recarga artificial, depreciación, interés, uso y costos de renovación se distribuyen entre todos los usuarios de la capa de agua subterránea, sea cual sea el origen del agua, recarga natural o recarga artificial. Si bien se estaban realizando estudios técnicos y científicos para resolver el problema de la sobreexplotación, se estaban llevando a cabo negociaciones para varias autoridades locales y nacionales en Francia con el fin de establecer un sistema conjunto de gestión del agua. Después de muchas reuniones y más o menos después de 12 años de discusiones, finalmente se estableció un acuerdo en 1978. El acuerdo cubre los siguientes aspectos: la Comisión Operativa Franco-Suiza, el Programa Anual de Gestión del Acuífero, la lista de instalaciones de recarga artificial para el acuífero, los derechos de agua de cada usuario y el precio del agua. Los franceses no participaron en el costo de construir la planta, pero querían beneficiarse de la recarga artificial. Entonces obtuvieron un bombeo máximo de 5 millones de metros cúbicos con una cuota de 2 millones de metros cúbicos. El cantón de Ginebra constituiría la planta y sería el único propietario. Y entonces el acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1978 y fue acordado por 30 años. Una palabra sobre la comisión o el comité consultivo. Uso la misma palabra, comisión o comité. Esa comisión tiene un papel importante que desempeñar en la gestión del recurso. Más que un comité asesor, está dedicado a supervisar la gestión de la recarga del acuífero, a evaluar el estado del recurso, bombeo y recarga artificial. Esa comisión es responsable de revisar el programa anual de recarga artificial, supuesto preparado, el programa de recargo, los costos de operación, los resultados de las pruebas de control de la calidad del agua. Es una comisión mixta compuesta por representantes del Cantón de Ginebra, de las comunidades y autoridades francesas, así como de un representante de la compañía de agua. Los miembros del comité pueden estar acompañados por expertos y las reuniones se celebran 1 o 2 veces al año
alternativamente en Francia y en Suiza. En 2007, el acuerdo se amplió. Un grupo de trabajo franco-suizo del comité creado para producir un documento básico que describe la gestión del acuífero ginebrino para los 30 años siguientes con apoyo legal. Se garantizará que las características técnicas acordadas por las partes se sitúen en un contexto global reconocido a nivel administrativo y político, y el primer paso consistió en establecer las bases legales transfronterizas para el nuevo acuerdo. Entonces, el acuerdo relativo al uso, recarga y control del acuífero franco-suizo ginebrino fue firmado el 18 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de enero de 2008 por un periodo de 30 años. En 1978, para el primer acuerdo, no existía un fundamento jurídico internacional, pero en 2008 se disponía de varios instrumentos. Aquí se ve que hay instrumentos generales, instrumentos específicos para protección de recursos hídricos. Es el acuerdo de Karlsruhe que nos interesó para tener un acuerdo basado sobre ese acuerdo internacional solamente porque el artículo 5 de ese acuerdo de Karlsruhe da la posibilidad de delegar una misión en una de las comunidades locales, lo que la parte francesa quería absolutamente. Y también ese acuerdo está de acuerdo con la Constitución Federal Suiza, porque los cantones son libres de actuar autónomamente y de concluir un acuerdo internacional por sí mismos. Entonces, el acuerdo relativo a ese uso entró en vigor el 1 de enero. Aquí se ve que después de más de 37 años de gestión del acuífero, se ve que para mantener un nivel freático del agua bastante alto para una gestión adecuada del acuífero, se necesita una recarga anual entre 7 y 10 millones de metros cúbicos para permitir un bombeo anual entre 12 y 15 millones de metros cúbicos. Se nota aquí el éxito de la recarga y de su gestión. ¿Cuáles son los factores clave del éxito? El acuerdo ignora los conceptos de soberanía territorial e integridad territorial. ¿Qué quiere decir eso? Aquí todo el trabajo realizado se centró en un objetivo único: salvar el agua del acuífero. Que sea francesa o suiza, que venga de un río francés o que la mayor parte del territorio del acuífero se encuentra en Suiza, el único objetivo era el recurso de agua para la población. El rol del comité: dar acceso a una plataforma transfronteriza para debates y para compartir información, preparar una comunicación armonizada para el público en situaciones de crisis, por ejemplo, conducir también una coordinación estratégica entre Ginebra y Francia para tener una comprensión común de los riesgos asociados con ciertos eventos o sus implicaciones prácticas. Ciertos eventos podrían ser contaminaciones o problemas técnicos, obras con impacto potencial al acuífero. Implementar y supervisar un plan de distribución de agua potable que abarque todo el proceso, desde la explotación de las aguas subterráneas hasta el suministro de agua a la población, y esto para toda la región, y también aumentar la protección del agua subterránea
considerando aspectos relativos a, por ejemplo, geotermia, perforación de petróleo o gas, microcontaminantes, etc. Conclusiones. La solución elegida ante de las dos opciones, esa solución está se ha demostrado que esa solución para el área de Ginebra ha dado un suministro de agua potable óptimo y seguro gracias a la diversificación y las potencialidades cualitativas y cuantitativas de los recursos hídricos. El acuerdo firmado entre el Estado de Ginebra y las comunidades francesas es un ejemplo, a lo mejor único, de un acuerdo transfronterizo de gestión de acuífero entre un cantón suizo y comunidades de la Unión Europea. Si se acuerda, que Suiza no pertenece a la Unión Europea. También algunos elementos clave que han contribuido al éxito del acuerdo de 1978 y la redacción de su acuerdo sucesor es un enfoque en el recurso hídrico común, el manejo de los aspectos administrativos y de políticas de la gestión del acuífero al nivel local, eso es muy importante para nosotros, y la capacidad del Cantón de Ginebra para manejar asuntos transfronterizos directamente. Entonces, ¿es un caso ideal? Pues hay que ver que las negociaciones para establecer el primer acuerdo fueron bastante duras. Pero bueno, como pueden darse cuenta, al final se encontró una solución común. También hay diferencias de normas técnicas entre Suiza y Francia, como normas sanitarias o químicas, pero bueno, siempre se puede normalizar o elegir un nivel de normas el más conservativo para la protección del agua potable. También hay diferencias de gestión administrativa entre Suiza y Francia. Bueno, eso no se puede hacer mucho, pero siempre podemos encontrar una solución caso por caso. Y hay diferencias en la capacidad del personal técnico para una gestión de protección del agua entre Suiza y Francia. Eso es verdad que es un problema que existe todavía hoy y que es difícil porque en la parte ginebrina es el mismo organismo que se ocupa de la protección del acuífero y que puede impedir o prohibir proyectos u obras que podrían tener un impacto sobre la vulnerabilidad del acuífero. Los franceses tienen otra organización administrativa que en ese tipo de caso no da poder a la comunidad que tiene la gobernanza de la distribución del agua, pero al alcalde del pueblo donde se desarrolla el proyecto. Todo eso impone una pesadez en la reactividad. Y al final, bueno, falta de conocimiento geológico y hidrogeológico regional entre Ginebra y las comunidades francesas. Por ejemplo, tenemos problemas de conocimiento en la ribera sur del acuífero de Ginebra, porque los franceses no han desarrollado mucho los proyectos de geológicos o hidrogeológicos. También la parte francesa tiene que buscar ayuda financiera, apoyo técnico, a lo mejor con su agencia de agua regional, organismo que se ocupa del apoyo para el conocimiento y la cooperación de los interesados en el tema del agua. Ya, he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Es un caso muy interesante y si bien es distinto desde muchos puntos de vista del caso del acuífero entre Honduras y El Salvador, que fue el que nos dio la idea de organizar esta conferencia. En realidad, incluso hubiéramos querido
cuento a los demás participantes que Gabriel hubiera ido a América Central, pero es cierto que desplazarse desde Suiza hasta otro continente lejano es un poco complicado. Así que agradecemos de todos modos este tema. Pero es cierto que lo habíamos pensado presentar este caso por el hecho de que hay un acuerdo entre entidades locales sin intervención directa de autoridades nacionales, que podría ser eventualmente algo parecido, con otras circunstancias, en el acuífero de Centroamérica. Entre otras cosas, son distintas las condiciones por las cuestiones administrativas y también financieras, porque Europa es un mundo y América Central es otro, pero es un ejemplo muy inspirante de que frente a un problema común, reuniéndose y examinando cuál es la mejor situación, se pueden lograr mejoras evidentes, como lo muestran esos gráficos. Vamos a dar la palabra, vamos a proponer si alguien tiene alguna pregunta específica sobre este caso. Y ¿tú puedes desbloquear los micrófonos? Sí. Bueno, entonces lo puedes hacer ahora. Vamos a desbloquear los micrófonos unos minutos para saber si alguien tiene alguna pregunta específica. Si no, vamos a darle la palabra a Stefano y hacemos todas las preguntas después. Pero vamos a ver, ¿se puede? Sí, sí. Unos minutitos que es una cuestión técnica de... Sí, pero que cada persona que quiere intervenir puede activar su propio micrófono. Entonces vamos a escribirlo por las dudas. A ver, ¿me pones el cursor aquí? Entonces. Mejor si alguien tiene una pregunta y no consigue tomar la palabra activando el micrófono, que no los digan en la conversación, en el chat para que sepamos. Parece que desde el punto de vista técnico todos tenéis la oportunidad de preguntar. Bueno, soy un desastre escribiendo, pero bueno, todo el mundo entendió. Vamos a pasarle entonces, por lo visto no hay ninguna pregunta, pero después quizás se lo haya en la discusión general. Podemos darle la palabra a Stefano entonces.